A ver, ¿y si la historia de la ciencia, la que nos han contado siempre, no estuviera completa? Hoy vamos a sumergirnos en una teoría del todo de lo más provocadora, una que desafía prácticamente todo lo que creemos saber sobre el universo y nuestro lugar en él. Vamos a ir desgranando sus ideas clave paso a paso. El recorrido que vamos a hacer va a seguir la propia lógica de la teoría. Empezaremos con la historia que ya conocemos todos, para luego buscarle las supuestas grietas. A partir de ahí, construiremos un modelo de realidad totalmente nuevo. Intentaremos entender cuál es nuestra misión y, para terminar, descubriremos la guerra que, según esta visión, se está librando por nuestra percepción de todo. Para poder entender la alternativa, primero hay que tener muy claro contra qué se está rebelando, ¿no? Así que empecemos por la visión establecida de la ciencia, ese gran relato sobre nuestros orígenes que esta teoría se propone desmontar por completo. La historia oficial, según esta perspectiva, se puede contar en tres grandes actos. Primero, el Big Bang, un universo que de repente nace de la nada. Segundo, la evolución, una vida que surge por puro azar. Y tercero, el cerebro, una conciencia que, al final, no es más que química y electricidad. Básicamente, una historia de accidentes cósmicos. O sea que en el fondo, esta visión del mundo nos dice tres cosas muy claras: que estamos aquí por accidente, que solo somos materia física y que toda la complejidad del universo emerge desde lo más simple. Es un universo que se construye, por así decirlo, de abajo hacia arriba. Y ahora, ahora es cuando la cosa se pone interesante. Ahora es cuando esta teoría empieza a sacar el martillo para intentar derribar todo ese edificio. Aquí es donde se nos presentan las supuestas grietas en los cimientos de la ciencia que todos conocemos. La crítica arranca con una pregunta que parece simple, pero que es demoledora. ¿De verdad se sostiene esta historia cuando se la mira con lupa? Y aquí es donde la teoría pone las cartas sobre la mesa, señalando lo que llama agujeros enormes. Por un lado, cuestiona el Big Bang porque necesita de conceptos un poco extraños como la energía oscura para que las cuentas salgan. Por otro, duda de la evolución, preguntándose cómo se dio ese salto tan bestia de simio a humano. Y por último, desafía a la neurociencia, porque asegura que no tiene ni idea de dónde sale la personalidad o dónde guardamos los recuerdos. Pero la crítica va mucho más allá, va directa al corazón, al propio método científico. Sostiene que los grandes descubrimientos, las ideas geniales, no vienen de seguir una serie de pasos lógicos, sino de la intuición, de una especie de chispa divina. El método científico, según esta visión, es solo una herramienta para convencer a los demás, no para descubrir. Vale, ya hemos visto la demolición, ahora toca construir. Y para levantar este nuevo modelo, hay que empezar por un cambio de chip total, un cambio en la forma en que vemos la realidad misma. La primera piedra, la idea central de todo esto, viene de un filósofo, de Immanuel Kant, y la idea es simple pero revolucionaria. No somos meros espectadores que miran el universo desde una butaca, no. Somos co-creadores de la realidad. Y aquí es donde la teoría se agarra a la mecánica cuántica para explicar cómo funciona esto. Introduce un concepto que se llama el colapso de la función de onda. Suena chino, pero en esencia lo que dice es que antes de que miremos algo, el universo es como un mar de infinitas posibilidades, como una onda. Y es nuestro acto de observar, de poner la conciencia en ello, lo que colapsa esa onda y la convierte en la realidad sólida que tocamos y vemos. El ejemplo clásico para entender esto es el famoso gato de Schrödinger. Mientras el gato está metido en la caja, sin que nadie lo observe, está en un estado de superposición. Está vivo y muerto, a la vez. Es solo en el momento en que abrimos la caja y miramos que la realidad se decide por una de las dos opciones. O sea que nuestra conciencia, en este modelo, es la que convierte la posibilidad en un hecho. Entonces, la conclusión de este nuevo modelo es radical. El universo no está hecho de cosas, de materia, sino de información, de vibración, y es nuestra consciencia la que actúa como un decodificador, interpretando esa vibración para crear el mundo material que experimentamos. Claro, si somos co-creadores de la realidad, la siguiente pregunta es inevitable: ¿y para qué? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Pasemos a la siguiente sección para ver qué dice esta teoría sobre la misión de la humanidad. Y aquí la teoría propone una idea de lo más sorprendente. A ver, si existe una fuente espiritual, algo que es perfecto y eterno, por pura definición, no puede cambiar, no puede crear nada nuevo. Y ahí es donde entramos en juego. En nuestros cuerpos físicos, que son limitados y temporales, somos los motores de la imaginación del universo. Nuestra función es generar experiencias nuevas. Y este juego, por así decirlo, funciona con tres reglas clave: el libre albedrío, que es lo que nos permite elegir y experimentar de verdad; el amor, que sería como una brújula interna, una guía que nos indica el camino de vuelta a esa fuente; y la muerte,
que no es un final, sino más bien un reset, una oportunidad para hacer balance y volver a empezar. La estructura del cosmos, que resulta de todo esto, la verdad nos va a sonar bastante familiar. El cielo sería esa fuente original, la alta frecuencia, la perfección, el amor. Y el infierno no sería un lugar con fuego, sino un estado de baja frecuencia que creamos nosotros mismos con el odio y el miedo. Un estado donde la materia es mucho más densa. Nuestras acciones y emociones literalmente estarían construyendo mundos. Y finalmente, llegamos al clímax de la teoría, porque según esta visión, todo lo que hemos hablado no es solo filosofía, no. Es el campo de batalla de una guerra por el futuro de la percepción humana. Pero claro, esto nos deja una pregunta clave en el aire. Si este conocimiento espiritual era algo que las culturas antiguas conocían, ¿por qué se olvidó? ¿Cómo es posible que se impusiera una visión puramente materialista del mundo? La respuesta, según esta teoría, es que la historia humana no es más que una lucha titánica entre dos fuerzas opuestas. Por un lado, el espíritu, la conciencia y el amor. Por el otro, la materia, las máquinas y el control. Y aquí viene la acusación más seria de todas. La ciencia materialista no es un simple error, es una herramienta. La teoría alega que ciertos grupos de poder la han usado a propósito para que nos olvidemos de nuestra naturaleza espiritual, para que le tengamos pánico a la muerte y para invertir el orden natural de las cosas, llevándonos a adorar lo material. Y el objetivo final de todo esto sería el transhumanismo, la promesa de vencer a la muerte fusionando nuestra conciencia con las máquinas. Lo que nos deja con la pregunta definitiva, la que lo resume todo. ¿La ciencia es una herramienta para descubrir la realidad o para reinventarla a su antojo? La respuesta, según esta teoría, es lo que define nuestro futuro.